suceda lo que suceda, hermano, las personas que no conocen la elección de Dios pueden menospreciar la elección. Pero tu hermana, tu hermano y yo, que por bendición del Señor nos concede entender lo que es la elección divina de los siervos de Dios, estrechémosla, hermano, valorémosla, cuidémosla, hermano, que nadie nos vaya a robar con palabras persuasivas de humana sabiduría y nos hable muy bonito y que vayamos nosotros a admirarnos. Oh, este predicador, qué bien habla. Este predicador, qué hermosos discursos y sermones dice. Y nos vayamos allí nosotros con el engaño de los hombres preparados y letrados y de los hombres, hermano, que visten muy bien, que calzan bien y que tienen grandes casas y mansiones. Que ninguna de estas cosas, hermano, nos vaya a perturbar a nosotros. Porque vean, hermano, que David, su mujer, le menospreció por un hecho, porque él delante de su señor bailaba y le dijo: oye, pues ya te estás pareciendo como uno de los más bajos. Mira, las doncellas se van a burlar de ti. Y a David eso no le importó. Como también a nosotros no nos debe de importar lo que digan de nosotros, lo que hablen de nosotros, lo que cuenten de nosotros. No nos debe de importar. Lo importante está en conocer, hermano, una elección de Dios. En conocer también, hermano, una doctrina revelada. Y en conocer también que en la iglesia hay una autoridad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto que les acabo de mencionar, hermano, nos garantiza la salvación. Porque ningún otro nos puede garantizar la salvación, hermano. Aunque muchos dicen: ¿quién quiere ser salvo en esta noche? Levante la mano, reciba a Cristo. Están todos, hermano, levantando su qué. Y ya una vez que levantan la mano, ¿qué dice el pastor? Son salvos. Salvos por haber levantado la mano. ¿En eso consiste la salvación? La salvación consiste primero en que Dios ha elegido a sus siervos y lo ha enviado a la tierra. La salvación consiste primero en que Dios ha elegido a sus siervos y lo ha enviado a la tierra. También, hermano, la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios. También, hermano, la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios. Porque debemos conocer los verdaderos, los auténticos siervos de Dios. Porque ellos son los autorizados por Dios para predicar el evangelio revelado y verdadero. Y que pueden salvar nuestras almas también. Entonces todo esto, hermano, nos distingue como iglesia de Cristo Jesús. Digo que nos distingue para que no vayamos a creer que somos como los bautistas, como los sabáticos, como los pentecosteses o como cualquier otra religión. No lo somos, hermano. No lo somos. No se vayan a confundir con que algunos les digan, o ustedes piensan, pues yo también soy cristiano como el bautista, pues yo también soy cristiano como el pentecostés. No, hermano, no somos cristianos, porque esa palabra la acuñaron los católicos romanos desde hace muchos años, hermano. No, hermano, no somos cristianos, porque esa palabra la acuñaron los católicos romanos desde hace muchos años, hermano. Los verdaderos cristianos, fíjense en qué consiste los verdaderos cristianos, hermano. Dije, en conocer la elección de los siervos de Dios, en oír su evangelio, su predicación, su doctrina,
en recibir su autoridad. Eso es garantía de la salvación de nuestras almas, hermano. Claro que para garantizar nuestra salvación debemos de permanecer. Porque el Señor dijo, sé fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Un tiempo? ¿Unos años? ¿Una temporada? ¿Hasta cuándo vamos a ser fieles? Sé fiel. El fiel es el que no cambia su pensamiento o su manera de pensar. ¿Cómo empezó, hermano, tu manera de pensar cuando te hablaron de este evangelio y de esta doctrina y que había un apóstol y que hay un apóstol aquí en la tierra? Ay, hermano, a nosotros nos admiró y nos dijo, ¿cómo que hay un apóstol en la tierra? Sí. Bueno, ¿y ese quién lo eligió? ¿Una asamblea? No. Una reunión de ministros y ahí se propusieron fulano, sultano, parengano, y quien tuviera más votos, eso sería el presidente o el pastor, el dirigente. No, hermano, esto viene de arriba. ¿Esto viene de dónde? Y todo lo que de arriba viene, sobre todo es, hermano. Ve qué hermosa es, hermano, la doctrina del Señor. Entonces, David no se avergonzó. Danzó. Porque esta danza la dedicaba al Señor en proclamar el gozo, la alegría, hermano. Y hoy el Espíritu de Dios es lo que quiere en cada uno de nosotros. Porque esta danza la dedicaba al Señor en proclamar el gozo, la alegría, hermano. Y hoy el Espíritu de Dios es lo que quiere en cada uno de nosotros. Dijo el apóstol San Pablo, dice, gozaos siempre en el Señor. La iglesia de Cristo no es para estar triste. Cuando viene a la casa del Señor, que es este templo, no hay que venir con congojas, hermano. No hay que venir con problemas familiares. No hay que venir con problemas económicos o de trabajo. No, por el contrario. Eso, hermano, dejémoslo de la puerta hacia afuera. Y entremos a la casa de Dios con regocijo, con alegría, hermano. Con la disposición de gozarnos. ¿En el servicio de quién? En el servicio de Dios. Porque para eso fuimos llamados nosotros. ¿Sí me doy a entender? Dios, ¿qué cosa? Provee. La salvación consiste, primero, en que Dios ha elegido a sus siervos y lo ha enviado a la tierra. También, hermano, la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios. Consiste en conocer a un siervo de Dios. Porque debemos conocer los verdaderos, los auténticos siervos de Dios. Porque ellos son los autorizados por Dios para predicar el evangelio revelado y verdadero. Y que pueden salvar nuestras almas también. Entonces todo esto, hermano, nos distingue como iglesia de Cristo Jesús. No, hermano, no somos cristianos. Porque esa palabra la acuñaron los católicos romanos desde hace muchos años, hermano. Los verdaderos cristianos, fíjense en qué consiste los verdaderos cristianos, hermano. Dije, en conocer la elección de los siervos de Dios, en oír su evangelio, su predicación, su doctrina, en recibir su autoridad. Eso es garantía de la salvación de nuestras almas, hermano. Claro que para garantizar nuestra salvación debemos de permanecer. Bienvenido, Ibjar. Entonces, fíjate que ya la gente ya empezó a llegar y la gente ya quiere saber de tu experiencia, quiere saber nosotros el idioma que usamos ahí en la luz del mundo, quieren saber tu testimonio, quieren escuchar tu testimonio. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Tú eras parte de los batallones que mandaban a zona a predicar. En el tiempo de nosotros, en el tiempo de Samuel, se les llamaba incondicionales. ¿Cómo fue la transferencia de los incondicionales a los batallones? No sé, no fue mi tiempo, no estuve presente, no sé exactamente la historia. Lo único que puedo decir que la persona que está enfrente de ustedes, Ibjar Meneses Ramírez, él es el nieto del hermano Leandro Ramírez y él fue parte de los batallones y estaba yo escuchando hace rato en su voz el ímpetu que él tenía para salir a predicar como yo lo hice en un tiempo. Cuando yo estuve en la luz del mundo, yo estaba muy activo y yo salía de puerta en puerta a tocar puertas con la Biblia en la mano a predicarle a los hermanos. Entonces, para que la audiencia te conozca, Ibjar, la persona que está con nosotros, Ibjar Meneses, él
Él, le voy a dejar ya el micrófono a él para que él les dé su testimonio, que hace un rato me quiso compartirlo conmigo un poco, pero le pedí por favor que si fuera tan amable, como preferencia, que a ustedes se los platicara, porque ustedes son los que necesitan saberlo. Entonces lo tenemos aquí en la pantalla. Ibjar Meneses, adelante, por favor. Hablaba yo en unos momentos antes, ya para darte la palabra, hablaba yo hace unos minutos o hace unos 30, 45 minutos con la persona que te bautizó en la luz del mundo, Oh, que sí, fue Héctor Vera. Héctor Vera correcto. te bautizó en la luz del mundo. Posiblemente más adelante él va a estar con nosotros. Él está ahorita participando en otro canal. Más a ratito llega con nosotros y posiblemente te dirige unas palabras. Adelante, el estudio es tuyo, el micrófono es tuyo, Ibjar, por favor. Hola, saludos. ¿Sí me pueden escuchar? Se te escucha perfectamente. Muy bien. Quería empezar con un verso de la Biblia. Compartía con el host de este canal que ya por lo que sucedió he dejado de creer en Dios, pero cuando me invitó a platicar, de dar mi testimonio, mi experiencia dentro de esta secta, pues quise prepararme como lo hacía antes, cuando llevaba mis dominicales como batallón responsable a cargo de jóvenes misioneros, responsable del templo, de la ciudad aquí en donde estoy, en el estado de Vermont. Así como me preparaba para mis oraciones, quería empezar con un texto bíblico, aunque para mí ya no sea lo que creo, es muy importante lo que dice esta parte, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, y que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Creamos en Dios o no, ese texto bíblico ha tenido un cumplimiento profético en cada uno de nosotros, que al ver las obras manifiestas de hombres engañadores, estafadores, violadores de niños, depredadores sexuales, como lo ha sido Nazón, como lo fue su padre Samuel y como lo fue el que empezó todo este culto maligno, Aarón Joaquín, Eusebio, que se cambió su nombre a Aarón. Todos estos hombres que se dijeron ser apóstoles, los hemos hallado mentirosos. Mi nombre, como lo decía, así como el canal de cual estamos todos nosotros sintonizados, Apocalipsis 2.2. Mi nombre es Ibjar Meneses Ramírez, ex batallón en los estados de New Hampshire y Vermont, en el país de Estados Unidos, ex miembro de la secta La Luz del Mundo. Pertenecía a los batallones desde noviembre 2016 hasta junio 2021. Fue cuando había pasado por una situación muy personal y difícil, y pues veía que mi tiempo no iba a poder continuar en los batallones. En ese entonces, cuando renuncié en junio 2021, tuve una oportunidad de abrir un negocio, y cuando eso sucedió no pude ya cumplir con las responsabilidades de ser un batallón. Entonces yo decidí entregar mi carta de resignación, pero aún no me pronunciaba en contra de la iglesia. Todavía
todavía creía en Dios, nada más que ya no iba a las oraciones, mi tiempo se ocupó mucho en el negocio que pude abrir. Y fue hasta cuando decidí cerrar mi negocio y regresé bueno, me cambié a East Chicago, donde ahí estaban mis hijos y ahí estaba mi esposa, y decidí yo regresarme. Yo como en parte empecé ya a hacer mi vida después de haber servido, bueno, de haber dado mi servicio en los batallones y de haber visto que no iba a ser lo que, no se iba a cumplir mi deseo de ser un ministro. Pues dije, bueno, iba a empezar otra etapa de mi vida y lo fue con el negocio. Nada más que siempre existía en mí como no sé, me sentía un culpable por lo que nos habían enseñado, que no había separación en el matrimonio, y en ese entonces pues yo voy a ser abierto en muchos detalles, y pues la verdad es mi manera de expresarme. Espero que no, pues la verdad, pues no tengo temor a nada, a dar detalles de mi vida personal. En ese entonces yo y mi esposa estábamos separados, pero yo dentro de mí pues empecé a vivir pues la vida que antes quería, antes de que quise yo tomar la iglesia en serio y su doctrina y su enseñanza, y dejar viejas costumbres que tenía yo de procurar una vida pues que era totalmente contraria a la doctrina. Me apegué mucho a la iglesia y mi deseo fue pues servir, ser ministro. Mi abuelo, como lo dijo nuestro amigo, nuestro hermano Apocalipsis 2:2, lo dijo que ¿quién es mi abuelo? El hermano, bueno, Leandro Ramírez, que es un pastor de renombre dentro de esa secta. Yo no lo reconozco a él como pastor ni como profeta, porque teniendo él tanta cercanía a muchas, pues digamos, las sospechas o los rumores, o incluso hasta las acusaciones que se daban, y en muchas ocasiones, eh, pues de personas muy cercanas, él pues quiso ignorar eso y mejor decidió estar al lado de los apóstoles estafadores de esta generación, que han sido Eusebio, Samuel y Nazón, los grandes apóstoles estafadores de esta generación. Eh, yo regresé a vivir con mi familia en el mes de mayo de 2022, y como decía, no había yo regresado a la iglesia. Fui unas veces porque yo pienso por la nostalgia. Regresé a uno de los servicios, eh, pero me salí antes de la consagración, hasta alguien me reconoció y me llamó por mi nombre, y yo seguí caminando, no quise platicar. Pero fue hasta junio cuando Nazón se declaró culpable, cuando todo lo que yo había aprendido acerca de esta doctrina, acerca de esta enseñanza, acerca de esos hombres que nuestros padres nos inculcaron con mucha disciplina, con muchas amenazas de que, pues así se expresan muchos padres dentro de esa secta, y lo han dicho hasta cuando pasan a presentar a sus hijos, hasta lo dijo Nazón. Hasta lo dijo Nazón de su hijo, que el día que él se ponga en contra, que en ese entonces era Samuel, su padre, el líder de esta secta, que si él se ponía en contra de el que ellos veían como el elegido de Dios, que ese día quedaba él
desamparado, quedaba él olvidado, quedaba él como muerto delante de su padre. Y así es como ellos, esas estrategias que los ministros utilizan en sus oraciones y en sus dominicales, usando los versos de la Biblia, utilizan para manipular a los padres, y los padres de esa manera, por tanta manipulación tanta, pues les inculcan a ellos que el que ofrenda más es el que tiene más fe, el que ama más al varón de Dios, que el que se esfuerza y se desvela y que el trabaja más, todo es para amor a un hombre que se confesó culpable de delitos sexuales en contra de menores de edad. De sus labios, bueno, de sus propios labios. Cuando se declaró culpable fue cuando yo, como estaba comentando, todo lo que nos habían enseñado, que estos hombres son hombres que no pueden mentir. Dicen ellos que son los representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Y cuántas veces expresaban ellos con ese texto en la Biblia donde dice, sed imitadores de mí, en Primera de Corintios, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo? Esos textos se lo aplicaban a Nazón. ¿Cómo puede, siendo él hombre de Dios, porque lo querían explicar, no sé si te acuerdas que querían ellos defender y decir, es que él se declaró culpable, y así me acuerdo de uno de los hermanos de los batallones en este estado, que nos hicimos amigos, cuando se declaró culpable, me acuerdo que mi esposa, en ese entonces, mi esposa me había dicho, me dijo que se había declarado culpable, y cuando se declaró culpable, yo me hice esa pregunta, bueno, si es un hombre de Dios, ¿por qué él se declaró culpable? Y si no lo hizo, entonces mintió al juez, como así me acuerdo esa plática que tuve con uno de los batallones aquí, que me quiso dar esa explicación. Si él hubiese ido el caso, se hubiera desarrollado, le hubieran dado de por vida. Y bueno, digo, si él es inocente como nosotros, desde que fue él arrestado en California 2019, en junio de 2019, desde ese entonces cuando los obispos empezaron a decirle a los miembros que todo era una conspiración, que todo era alegaciones, acusaciones falsas, que todo era un malentendido. Así nos explicaron y nos dijeron no ver, no leer, no darnos cuenta, no investigar, como hasta la fecha les dicen ahora. Nada más que ahora, pues muchos vieron el documental y han quedado sorprendidos. Dicen deepfake, que ha sido un video editado. Cualquier cosa que salga en evidencia en contra de este hombre falso y criminal confeso y convicto, todo lo que salga van a tener una excusa, van a tener una explicación, van a decir que fue editado. Así que, pues yo pienso, a nosotros que se nos ha dado la oportunidad de ver las cosas como son, pues aprovechar la libertad que se nos ofrece, que para muchos de ustedes, sus familiares, esa libertad pues no la han obtenido. Y yo pienso que hablo por muchos de los que escuchan estos videos y de los que dan su testimonio, pues han quedado olvidados por sus padres, sus madres, sus hermanos, sus hermanas, les han dejado de hablar. Y la verdad,
todo lo que ha pasado me ha fortalecido de manera que, pues ahora como renuncié de los batallones y posteriormente de la secta cuando se declaró culpable y empecé a investigar y ver, no que es culpable o no que yo no haya creído, que dejé de creer en él solo porque él se declaró culpable, no, él es culpable porque él lo es. Él es culpable porque es un depredador sexual, Nazón Joaquín, y lo digo con mucho cariño, pero mi ex esposa, todavía le da temor cuando hablamos de estas cosas. Afortunadamente ella también salió y estoy muy agradecido que ninguno de mis hijos va a crecer en una secta o yo, como yo crecí en una secta. Eh, pero a veces hasta todavía como los ex miembros les da temor, como decir que, pues la verdad, Nazón Joaquín es un depredador sexual, es un pedófilo, es un, es, ni siquiera ocupamos ofender, aunque a mí me gusta la libre expresión y si quiero ofender yo lo voy a hacer. Dicen ellos que ahora que sacamos a la luz las evidencias, ellos demandan respeto, solo para exhibir la hipocresía de esta secta. Cuando yo estaba en esa secta y era batallón y era un misionero, teníamos que aprender las enseñanzas de las iglesias contrarias, con el deseo de enseñar, mostrar, no era tanto, sí, claro, el ánimo era para acercarlos. Nosotros pensábamos acercarlos a Dios, sin conocimiento de lo que estaba pasando alrededor, detrás de las escenas. Nuestro deseo era un deseo sincero, la mayoría de los batallones y de los miembros. O sea, hay que reconocer su deseo, es sincero, pero ahora que ya está la evidencia, no se puede ignorar la verdad. No se puede. Y eh, como estaba diciendo acerca de cómo a mi ex todavía le da temor decir esas cosas, yo pienso que es tiempo para nosotros, los ex miembros, así como ellos a nosotros. Hay una expresión en inglés, cancel, y muchos de los que hablan inglés van a saber cuando lo cancelan a uno porque dice una opinión contraria a la opinión popular. En este sentido, en la secta, que Nazón es inocente, honorable, hasta ya muchos dicen que la aceptan y dicen, sí, a lo mejor sí lo hizo, pero él puede hacer lo que él quiera, con ello comprobando la falsedad de su doctrina. Porque se nos enseñó que los hombres de Dios no mienten. Y si él es inocente, ¿por qué se declaró culpable? ¿Por qué? Entonces, si se declaró culpable para evitar una sentencia más severa, entonces le mintió a un juez, cometió otro crimen, se llama perjury, y no es tan sencillo como quieren decir que la fiscalía le vino a ofrecer a Nazón un acuerdo porque iban a perder el caso. No, porque solamente se dan estos acuerdos cuando el acusado no tiene ningún otro remedio. Eso es la realidad. Y los abogados hacen su trabajo y llegan ante la fiscalía con un acuerdo de culpabilidad. Y ellos dicen que como me acuerdo, los abogados jamás en su defensa dijeron que solamente con estos detalles, para los que escuchan, los que todavía estén dudando, no estén seguros, todos estos detalles no se pueden ignorar. La defensa de Nazón jamás, ellos, ellos estuvieron alegando, o quizás al principio y lo dejaron,
pero cuando cambió los abogados Nazón al Alan Jackson, él jamás fue eso su defensa, jamás fue su defensa. De que los videos eran editados o manipulados, que un programa de computadora, jamás fue eso su defensa. Dijeron ellos que Nazón no sabía, que quizás que Nazón no sabía la edad, pero que era una relación consensual, en donde un hombre y una mujer tenían relaciones sexuales consensuales, que no había ningún delito cometido con esa relación consensual. Eso era su defensa. Y con todos estos detalles fue cuando yo pasé por esa etapa de junio, pues hasta prácticamente hasta hoy, donde pues primero le dije a Apocalipsis 2:2 que no tenía miedo de dar mi cara, que no me voy a esconder ni vivir en temor, que yo me declaro en contra de la secta La Luz del Mundo, renuncio sus falsas enseñanzas. Desde de aquel día cuando Nazón se declaró culpable, declaro pues yo una guerra personal, no una guerra física que voy a ir yo a agredirlos. No tengo necesidad de hacerlo. Pensarán ellos que estoy enojado o tengo rencor. Siempre voy a estar enojado con esta secta y sinceramente quizás hasta voy a sentir rencor en contra de mis padres por haberme criado pues en esta falsa doctrina y en esta secta. Yo hasta la fecha, bueno, cuando platiqué con mi mamá en junio, le platiqué que ya no creía y sí fui muy explícito. Yo pues, le expliqué cómo eran las cosas, cómo creía. Sí fui muy explícito con ella. Le pedí que no me platicara de él. Nos empezamos a ofender y pues yo lo tomé muy personal como ella me empezó a ofender por proteger a un depredador sexual. Eso como hijo me dolió, pero no me quedé yo destrozado. Yo ya, pues por lo que había pasado, todo antes de que pasó esto, cuando pasé por la situación personal que fue difícil, pues perdí mi matrimonio, pero ahora estoy agradecido que tengo la oportunidad de empezar una vida nueva. Quedé en buenos términos con ella y también con mis hijos. Estoy ahorita en una etapa de tranquilidad y una etapa de un nuevo comienzo, pero declarándome en contra de esta secta por el resto de mi vida. Sí, en contra de esta falsa enseñanza, en contra de los Joaquines, en contra de todos los ministros que han encubrido estas cosas que han sucedido en esta secta. Como digo, desde ese entonces he dejado de platicar con mis padres y con mi padre y mi madre. Yo lo tomo de esta manera. No me importa que sean mis familiares, con la simple realidad de que ellos sigan ellos negando la abundante evidencia, sigan ellos apoyando a esta secta criminal dirigida por un depredador sexual, un pedófilo convicto. Su nombre es Nazón. También he decidido cortar de comunión a mis padres, así como ellos lo hacen con nosotros. Yo lo he decidido al contrario, hasta que vea que ellos han dejado la iglesia y han renunciado su fe.
Yo a nadie los voy a obligar, no estoy diciendo que los voy a obligar o que a fuerzas, así como ellos lo hicieron con nosotros, pero tampoco voy a permitir, yo permitir, aunque sean familiares, que sigan apoyando esta secta, que sigan ellos dando su dinero y su diezmo, su tiempo, su libertad, sus vidas, sus servicios. No voy a permitir llamar familia a los que piensen que ese hombre verdaderamente es un apóstol de Dios. Como digo, ahora ya pues mi fe ha cambiado. He comprobado por lo que he pasado que pues incluso he perdido la fe. Bueno, no digo perdido porque disculpen, disculpen. Sí que pues no creer en Dios no significa que uno no viva con morales. Simplemente que para mí, pues he quedado yo, eh, no quiero decir decepcionado, eh, sino que habiendo puesto tanta énfasis en eso, porque bueno, yo nací en el 88 en Puebla, México, y mis padres nos llevaron a vivir a mí y a mi hermano, que nacimos en México, en Puebla, mi hermano mayor, que es al único con quien hablo que también se ha salido de la iglesia. Él es el único con quien hablo, con su esposa, con los demás no. Nací en Puebla en el 88 y mis padres nos fueron llevaron a vivir a Chicago y de ahí pasamos a vivir a Utah. Ahí es donde conocí al Héctor Vera, que fue diácono de la iglesia en ese entonces, y sí fue el encargado de la iglesia a la que yo asistía en ese entonces. Y cuando llegué a la etapa, bueno, como todo niño que nació en la iglesia, los padres le inculcan esta enseñanza. A los 14 son presentados, yo me bauticé a los 14, pero me dieron por espiritual a los 17. Fue cuando entré a otra etapa de mi vida, cuando quería procurar una vida diferente. Yo quería empezar a andar de vago con los pandilleros y los narcos. Ya yo procuré amistades así en la escuela. Quise yo procurar esa vida hasta que me empezaba a meter en muchos problemas de joven. Hasta que en una oración, en una transmisión de Samuel, yo quedé conmovido. Yo pienso por tanto que le quieren inculcar en uno, tanto pues, la repetición, que le repiten, día tras día tras día, que apóstol de Dios, apóstol, tanto manipulación, que sentí algo, vi a Samuel, estaba predicando y sentí algo, decidí cambiar mi vida. Y cuando eso pasó, yo le hice una promesa a Dios, que iba a salir a la obra. Veía yo a mi abuelo y muchos lo reconocían, y un pastor de renombre, Leandro Ramírez, y yo nunca lo conocí como varios de mis primas y mis primos. Sí lo veía en ocasiones, fue rara, puedo contar en una mano las veces que vi a Leandro Ramírez, mi abuelo, de niño y de joven. Fue hasta que ya me casé y tuve 2 hijos que empecé a tener una relación con él. Me acuerdo que en el 16 me invitó a acompañarle a él
porque Nazón le había invitado a la gira que fue en Chicago. Bueno, empezó en New Mexico, luego Chicago, y luego se fue a Milwaukee. Y yo y mi mamá fuimos allí a Chicago y yo fui el que le estuvo manejando, llevando de lugar a lugar, porque Nazón le había dicho que estaba bien, porque estaba ya avanzado en edad. Y fue cuando eh, yo empecé a ver que era una grande posibilidad de pertenecer, ser un ministro y pertenecer y salir a la obra. Y fue ese fue octubre de 2016, de llevar tanto desde que regresé a la iglesia hasta que me casé en el 2011. Mi deseo siempre fue, yo me paraba a cantar, yo me paraba a recitar. Muchos que en esa secta me conocen, se acuerdan de que recitaba versículos de memoria. Me fascinaba mucho estudiar la Biblia, los temas de divinidad, de resurrección, del bautismo, en el nombre de Jesucristo, de la elección. Mucho, me encantó mucho cuando yo pensando que pues Dios era real y que la Biblia era real y que su enseñanza era pues algo del cielo y que era una manera buena de vivir. Pues me enfoqué en estudiar la Biblia. Y así aprendí el español, aunque todavía lo hablo con un acento, como si fuera de aquí, pero aprendí mucho, aprendí a hablar el español. Me paraba, me daban la oportunidad de llevar la explicación o el punto de doctrina, me daban oraciones, porque a mí me gustaba hacer eso. Fue mi deseo salir a la obra. Y cuando llegó noviembre, se empezó a oír dentro pues, pláticas así con los ministros que iban a dar oportunidad a quien quisiera salir a la obra, que les iban a dar oportunidad. Y pues la mayoría de nosotros, pues sinceramente, veíamos a los ministros y veíamos que les pagaban la casa, no tenían que pagar la renta, que ellos se arrimaban a los hermanos que tenían más dinero para que esos hermanos lo llevaran a cenar a los lugares más mejores, caros, lujosos. Pues es la vida que se procuraban los ministros, sinceramente. Y pues uno lo veía y pues sinceramente decía, pues esto es una carrera. Y yo por esa razón nunca procuré, aunque sí me desarrollaba bien en mis trabajos, me daban promociones y todo eso, pero nunca así me desarrollé bien en una carrera, porque mi deseo fue ser un ministro. Yo quería ayudar. Sí, el deseo era sincero, pero pues también era un trabajo. Yo quería hacer eso como una carrera, así como muchos de los batallones que están ahorita, es la verdad. Ellos quieren no pagar renta, no tener que ir a trabajar, la verdad. Y pues, ¿qué tienen que hacer? Pues nada más aprender, llevar dominicales. Pero sinceramente, quizás empiecen con un deseo sincero, pero pues se pierde eso, la verdad. Se ven la mayoría de los ministros que están en esa secta, empiezan con un deseo bien y luego después, pues se ve que el deseo es nada más trabajar, ofrendar, dar diezmos. Y se escuchan que pues los ministros se aprovechan. Yo no sé cómo esté eso. Yo le creo a los hermanos o a los que se han salido de la secta, que platican de ministros que han estafado, pero yo nunca vi eso. Cuando
empezaron los batallones en el 2016, Nazón, en noviembre de 2016, Nazón envió a sus ministros a reclutar a jóvenes y también a matrimonios que tuviesen familias. Y pues muchos quizás pensaban, bueno, nos apuntamos y nos van a enviar a una iglesia, pero no fue así. Fuimos a Houston y ahí fuimos en Estados Unidos, fuimos como 90 matrimonios con familias, con hijos. Algunos, bien raro la familia que no tuviera hijos, que hubiera una pareja sin hijos. Y ya de ahí hicieron grupos que iban a ser enviados dentro de los 90 matrimonios, creo que cerca de 200 jóvenes. Se hicieron grupos, dos tipos de grupos. Un grupo de batallones conformado de 3 familias, 3 parejas con sus propios hijos, y otro tipo de batallón con un matrimonio y un grupo de jóvenes. En ese entonces eran 10 por grupo, 5 varones y 5 mujeres. A mí me tocó en New Hampshire con un batallón de 3 familias. Y la verdad, yo estaba mortificado de pertenecer a un batallón con 3 familias, porque pues sabemos que a veces hasta entre familiares es muy difícil llevarnos bien, mucho más cuando son 3 familias con costumbres distintas a las demás, a las otras 2 familias. Y como empezábamos, vivíamos consiguieron un lugar donde nos íbamos a quedar antes de llegar al lugar. A los grupos que salieron, que fueron en todo New England, en estas áreas donde está, donde yo estoy, me encuentro en New England, que es Maine, New Hampshire, aquí por la esquina de Estados Unidos. Pienso que hay muchos que viven en México, no sé dónde vivan muchos de los que están sintonizados, pero nos enviaron aquí a esos lugares pasando Nueva York, donde no había iglesias, a esos grupos de batallones. Y por lo regular eran 4 batallones por estado nuevo, que fue Connecticut, Maine, New Hampshire, Vermont. Se envió a Rhode Island, a algunas partes de New York, a una ciudad de New York, y varios lugares como en South Dakota, North Dakota, básicamente en lugares donde no había, en estados donde no había ninguna obra ni ninguna iglesia. Se enviaron a estos grupos de batallón. Cuando me tocó a mí, primero nos enviaron a la ciudad de Brooklyn, ahí nos quedamos 3 semanas y pues, disfruté mucho las pizzas que anduve comiendo ahí en Brooklyn. Y les decía a todos, como todo está bien cerca, bueno, me la pasé bien en New York, aunque estuvo bien frío. Pero en ese entonces, pues, los que estaban responsables aquí, el pastor mandó a pedir una ofrenda para que tuviéramos pues dinero para pagar el primer mes de una renta y el segundo mes. Y ya después del segundo mes teníamos que nosotros buscar, los 3 hombres teníamos que buscar trabajo porque teníamos que pagar. Bueno, en ese entonces todos los batallones empezaron así, dando 90% de su cheque. Ganaba su cheque cada semana y lo tenía que dárselo a la esposa, y las esposas, ellas tienen la responsabilidad de contar el dinero y luego apartar para los gastos, la renta, apartar para unas flores, y no teníamos templo. Entonces, en el lugar donde estábamos, vivíamos arriba
dos parejas, había en un cuarto yo y mis hijos en un cuarto, bueno, no era un lugar espacioso, ahí vivíamos yo y mi esposa y mis dos hijos, que en ese entonces tenían como la edad de como 5 y 3. Y luego, eh, eh, a- al lado estaba otra familia que tenían ellos también los niños. Y abajo una familia más grande que tenían ellos 4. Y nos reuníamos en la sala, no teníamos muchas cosas, era un lugar muy, pues, muy pobre. Bueno, el lugar era bien, no teníamos nada, eh, pero ahí hacíamos las oraciones, las de 5, las hermanas llevaban las oraciones de 9, ahí los tres turnándonos, las 3 hermanas turnándose, los 3 hermanos turnándonos, y llevar una oración completa. Y aparte teníamos que trabajar para ahorrar dinero. Pues del 90% nosotros nos quedábamos con el 10%. Sinceramente sí, sí me acuerdo muchas veces que mis hijos me pedían algo de comer, no para decirlo así como dramáticamente. Pues la verdad no me importa qué piensan o qué digan los demás, porque me acuerdo de hablar con un joven que decía, él nunca sufrió. Pues bueno, para él, pero sí, yo sí. Yo como batallón sí, y mis hijos también. Y me siento responsable de haberlos hecho pasar por eso. ¿Y por qué causa? Por una mentira que ha sido, pues, inculcada a través de muchas generaciones. Así que, pues, eh, ¿Te puedo hacer una pregunta a Jar? sí, Nada más quiero, hice aquí un par de notas que me llamaron mucho la atención. sí, Dices que de tu trabajo, de lo que tú trabajabas, solamente te quedabas con un 10%. sí, sí, Y eso le aplicaba el resto de los batallones con los que convivía. ¿usted dice a los otros hermanos Correcto, o a los correcto. otros del mismo batallón o a los otros batallones? No, no, con los que usted convivía, con los que estaban dentro de esa casa. Vamos a concentrarnos nada más de las personas con las que usted tenía alrededor que también eran parte de los batallones. En esa casa, a todos se quedaban nada más con el 10% y el 90%, ¿a dónde iba? El 90% me preguntó, el 10%, el 10%. Sí, sí, correcto. Ustedes como dueños de su trabajo en lo que elaboraban, ustedes Ajá, solamente se quedaban con el 10%. correcto. Wow. Sí, 90%, nos pusimos de acuerdo porque llegamos muchos con deudas, o bueno, teníamos nosotros nuestros gastos, el pago del carro y otras cosas. Llegamos, bueno, yo llegué y dice, bueno, yo quiero cumplir, pero también tengo esto. Entonces el 90% se usaba para todo eso, nada más que no importaba si ganabas más o menos. Bueno, si ganabas más, pues eh, eh, si ganabas más, pues obviamente dabas más. Y pues así, me acuerdo que escuchaba yo en muchos batallones que muchos de los hermanos pues dijeron, no, pues voy a nada más agarrar un part-time porque los otros hermanos, ellos van a trabajar el full-time. Y pues porque aquí no se trata de cuánto invertimos, sino de que vamos a invertir. Entonces muchos se dieron casos así, eh, que muchos dentro de esos grupos, como el que pertenecía yo, situaciones así. En el nuestro, siempre, pues, la verdad, siempre fue una experiencia incómoda vivir con, con ellos, aunque fuésemos hermanos y decíamos nosotros en Cristo, siempre fue una experiencia incómoda. Nunca me sentí como que éramos un equipo.
siempre sentí que eran ellos dos, o yo y otro en contra de uno, o nunca, nunca hubo esa unidad. Me acuerdo que, pues, las esposas de los que estaban en ese grupo, bien déspotas, bien groseras, pensaban que podían hablar como querían pues eh, la verdad fue una experiencia muy, muy, muy incómoda. Aparte de que no, nada más nos quedábamos con el 10%. Ese 10% era para que nosotros usáramos cosas personales si queríamos salir a comer con los hijos, pero pues ya se imaginan que se puede comprar con el 10% del cheque, saliendo a comer con toda una familia entera. Entonces, con ese mismo dinero que dábamos, el 90% se procuraba pues todo. Prácticamente vivíamos como lo decían Hechos, nada más que no había unidad. Era una experiencia muy difícil. Eh, Al menos a mí no fue una experiencia muy agradable. Eh, Hasta que, bueno, sí tuvimos una persona que se bautizó en New Hampshire, una persona americana. Lo que se da en los batallones, muchas de las ocasiones eran de que se buscaba pues nada más dar resultados como sea, buscar a quien sea, buscar a una persona simple, una persona y que, no sé, eh, especialmente en estos lugares donde es mucho americano, era muy difícil, pues primero, pues la distinción de culturas, eh, sin duda, pues no están acostumbrados a ver hispano en estos lugares, que queramos nosotros, eh, está saludando Héctor Vera, le quiero mandar saludos a Héctor Vera. eh, Me siento contento de poder, este, me siento contento de poder unirme a esta causa que ustedes empezaron. Me acuerdo que de Héctor se platicó mucho en la iglesia cuando él era mi encargado. Y pues sí, me acuerdo de que nos decían no escuchar, no platicar, y miren cómo ahora las cosas han cambiado. Ahora, pues, eh, veo lo que hacen ustedes, Apocalipsis 2:2, lo que hace Dante Mandela, lo he escuchado mucho a él, como lo hace Héctor Vera, como lo hace a Raquel en Facebook, la veo mucho. eh, ella, ella como alza la voz, me da mucha alegría unirme y poder también alzar mi voz y pues ser ejemplo para mis fellow ex LLDM, que no tengan temor, no tengan temor. Yo entiendo si no dan su identidad, pero no tengan temor, porque ellos eh, de eso lo utilizan para seguir atacándonos. Entonces he decidido yo no tener temor, dar mi identidad. Yo de nadie me estoy escondiendo. Correcto. Pero bueno, regresando, sí, alguien hacía la pregunta, 10% del ingreso, sí. 90%, bueno, se quedaba, ya las hermanas lo contaban. Y me acuerdo que en ese entonces me dediqué yo mucho a empezar a trabajar extra en mi trabajo. Trabajaba en ese entonces como un supervisor de un centro de llamadas que empezó ahí en New Hampshire. Y luego me dieron muchas responsabilidades donde estuve yo en contacto con hasta el, el programa de transportación
las carreteras donde pagan la tarifa. Yo tenía eh, una grande responsabilidad en ese trabajo. Eh, y se me ofrecía, porque apenas iba empezando, yo decidí tomar la oportunidad de trabajar tiempo extra. Y con ese tiempo extra decidí yo no darlo con el 90%. Entonces dije, no, yo esto pues lo hago, pero para ahorrarse, ahorrar dinero para buscar un lugar, porque ese era la meta. Cada batallón, no era, el deseo era buscar un lugar, endeudarnos o no, estar pobres o no, tener nosotros los recursos o no. Lo que querían cada batallón es, pues de alguna manera, ellos enseñar, poner en Facebook, poner las fotos de que cómo Dios estaba bendiciendo sus lugares, aunque ni hubiera visitas durante la semana. Lo que siempre procurábamos nosotros manifestar lo bonito. Nunca, nunca enseñábamos lo difícil, nunca enseñábamos las semanas innumerables que no tenían ninguna visitas, porque pues fue estrategia, no fue tanto de que bueno, primero, ahora me doy cuenta que siempre fue pues fue el deseo de este hombre, porque el deseo de él fue enriquecerse aún más. Y pues, qué mejor manera de que unos de la nada crear iglesias, pues, por decirlo yo, artificiales, en donde, bueno, son ustedes la iglesia son ustedes, los tres misioneros, y poder ellos decir que ahora ya este estado ha sido conquistado. Y ese estado que ha sido conquistado por la iglesia, ahora ya no son ellos una obra, así nos decían, me acuerdo los supervisores nos platicaban así, nos decían, ustedes no son una obra, son una iglesia, tienen un supervisor, un diácono que los viene, son una iglesia, así nos decían. Bueno, como iglesia, del 90% que se daba, había un porcentaje que se daba y era un diezmo que se daba a Nazón. Pues ya estaban dando las otras iglesias, pues qué mejor que den otros hermanos más, otras iglesias más, así por decir. No importando que ellos pasaran por hambre, por frío, que sus hijos no tuvieran que comer, aunque sí, pues como padre nosotros no la averiguamos. Sí, nos llevaban cosas, pero me acuerdo una vez y se olvidaron de nosotros. No era como decían que el amor de Nazón, que no sé qué, que bla, 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 puro propaganda. Y cuando hacen eso, ahí sí quieren tomar foto. Es la guerra que tengo en contra de ellos. ¿Por qué tanto show? ¿Por qué no nada más ser, como dicen, cristianos, o de Cristo, o de Nazón, o como quieran? Y sí, bueno, regresando a lo que estaba platicando, yo, cuando tuvimos ese bautismo fue en el 18, y fue en ese mismo año donde nacieron mis gemelos en New Hampshire. Mis hijos, nacieron los gemelos en septiembre de 2018 en New Hampshire, y al mes que seguía nos cambiaron a Vermont. Nos presentamos, ahí hay una foto donde yo y mi ex presentamos a nuestros gemelitos, y de una semana a la próxima nos dijeron, no, pues se van, y pues nosotros ahí todo, y baby recién nacido nos cambiamos a Vermont. Y ahí fue cuando, pues yo digo, se me cumplió mi oración, porque yo siempre quise ser responsable de un grupo de jóvenes,
aunque también pues no fue fácil, fue peor. Por eso se cumple lo que dice, careful what you wish for, you just might get it. Eh, entonces, sí, pero en septiembre de 2019 me hicieron responsable de aquí, de este batallón, donde ya había iglesia, donde ya habían jóvenes, habían 5, una señorita y 4 varones. Y yo llegué, pues nada más, ¿cómo se dice? Yo llegué para reemplazar al que estaba ahí, al otro lo cambiaron a otro estado. Yo me quedé ahí y al mes me enviaron más jóvenes, de tener a 5, y era un grupo bien humilde y bien trabajador. Eh, Ellos le echaron muchas ganas, llegué yo y ya estaban haciendo tamales. Y pues yo lo que hice es aprender la receta y me hice yo responsable de la actividad. Eh, Eran desvelos los tamales cuando llegué, pero la verdad a mí me gustó, no me voy a quejar de eso, porque veo ahora que ha sido lo que me ha gustado, es cocinar. De ahí aprendí muy bien a cocinar. Tenía yo pues mis cositas que hacía, pero nunca aprendí sí a cocinar bien, aunque mi papá, él cocinaba bien rico, pero nunca aprendí hasta que llegué aquí a Vermont y aprendí a hacer tamales. Y así era como yo y los jóvenes hacíamos los tamales el sábado, el viernes por la noche para vender el sábado a la mañana. Y llegaban veces que ni dormíamos hasta las 4 o 5 de la mañana. Nos acostábamos a dormir 10 minutos y a levantarnos a vender tamales. Y eso sí me gustó, no voy a quejarme de eso. Ahí me di cuenta que me encantaba trabajar y más que nada hacer comida. Y aprendí a hacer tamales. Luego llegaron otros jóvenes. Está preguntando Dante Mandela que Iber es nieto del profeta Leandro Ramírez. Le quiero contestar que sí, yo soy nieto de Leandro Ramírez. No lo digo con orgullo, pero es la verdad. Bueno, regresando a lo que decía, me enviaron a más jóvenes, 2 varones y 4 muchachas, que fue eso en el 2000, creo que fue en el 2019, noviembre, donde hizo otro llamado Nazón, o 2018, 2019, fue el 2018, disculpen, sí, creo que sí, en el 2018, estoy un poco confundido en los años, pero en 2018 fue cuando, sí, porque en 2019 fue cuando ya estaba encarcelado. En 2018, en noviembre envió más jóvenes y más batallón, más matrimonios. Y llegaron otras muchachas jóvenes, más jóvenes, y pues llegaron ellos todos con el deseo de servir. Nada más que pues todo joven se pierde ese deseo. Ellos, en realidad, la mayoría no había en ellos una vocación para hacerlo, así por decirlo. Entonces, pues hubo mucho fricción entre la mentalidad. Imagínense, uno como padre y teniendo a su esposa y a sus hijos, que ya ha tenido experiencia de cómo manejar un hogar, con los jóvenes, así como por decir, la comisión eran compuestos de 2 mujeres y un hombre, de los jóvenes. Imagínense uno como hombre tener que, pues, depender de jóvenes sin experiencia, sin saber cómo es vivir, vivir pagando biles o con una familia, tener la responsabilidad de
y no, ellos eran prácticamente los responsables del dinero. Y por esa parte, pues no, nunca yo me sentí cómodo, pero por no quejarme, por no decir, pues nunca, procuraba yo no. Yo mi enfoque era buscar a almas. Yo quería que gente se convirtiera a la iglesia. Yo quería que la gente creyera en Dios y creyera en Cristo. Y eh, igual empezamos, pues era una estructura diferente en cuanto a lo económico. Ahora, en vez porque resultó el 90% de nuestro salario, resultó eso pues muy problemático en muchos lugares. Entonces tuvieron que hacer un cambio. Y ya después se dio una cuota a cada hermano, dentro del batallón se ponían de acuerdo, ellos teníamos una junta para ver los gastos, cuánto se gastaba, invertía en esto, en la comida, en los biles, en el pago de la renta, todo eso, y se dividía, más aparte una cantidad para ir ahorrando, para ir viendo un ingreso de fondos. Eh, pero igual de eso y de la actividad de tamales que hacíamos nosotros para pagar el templo, de todo eso se daba un diezmo. Y yo, siendo responsable, en esta ocasión se me tocaba la oportunidad. Bueno, a mí, la responsabilidad, mejor dicho, la responsabilidad de entregar ese diezmo a los diáconos que después lo iban a entregar en las manos de Nazón. Todo ese dinero que tus familiares dan y siguen en esa iglesia están apoyando las ganancias de un depredador sexual. Bueno, nada más quería decir eso, pero así era la estructura. Me acuerdo, nada más para contarles unas pocas vivencias que tuve yo estando en Vermont de 2018 hasta el 2021, cuando me fui a East Chicago para estar con mis hijos, ya después de que había renunciado de la obra. Pero sí, me acuerdo una ocasión con los jóvenes, bien groseros, se sienten bien, eh, que quiero decir que dentro de este grupo, cuando empecé con 5, luego cuando enviaron más eran 11. Muchos de estos jóvenes tuvieron que dormir en la sala. En esta situación era una casa, pero un cuarto grande donde yo vivía ahí con mi esposa, con mi ex y vivía yo ahí con mis 4 hijos, porque ya teníamos a los gemelos. Un cuarto pues grande, pero solo había ese cuarto grande, una oficina pequeña y otro cuarto. Entonces yo tenía 2 grupos, pero porque tenía una familia, pues me quedé en el cuarto y muchos de los varones que estaban en el grupo se quedaron durmiendo en el suelo. No teníamos camas suficientes y se quedaron a dormir en el suelo. Hasta algunos en una litera no habían muchas camas y todas las muchachas en otro cuarto. Nunca se dio así, bueno, escuchaba muchos escándalos que se daban dentro de la iglesia, dentro de los batallones, por decir que yo había, eh, eh, antes de llegar yo a ese batallón, una de las obreras me contó, una de las muchachas que pertenecía al grupo, me contó lo que había sucedido en ese batallón anteriormente, que uno de los muchachos había compró una pluma que es como tipo cámara, que la colocó dentro del baño y pues uno solo asume que es para espiar a los que estaban utilizando el baño.
La muchacha que me contó, dice que ella lo buscó, lo encontró, y lo vio así como viendo para arriba, una pluma, y que era una cámara, y que llegaron los supervisores a investigar, y que solo que único que pasó, bueno, que se confesó quién lo hizo, el muchacho que lo hizo, que colocó aquello, nada más imagínate tus hijos, tus hijas que están entrando a usar el baño, y que uno de los jóvenes tenga una cámara en el baño, pues ¿qué vas a pensar como un padre? Bueno, me contó eso. Yo había llegado a esa situación, pero así en el batallón nunca se dio nunca algo así, un escándalo con los jóvenes. Así, empezaron ellos con el deseo de servir, nada más que pues se empezaron a enfocar más en lo material, en trabajar. Y sí, procurábamos salir de vez en cuando a la hora, pero pues nunca se dio resultado allí hasta que sucedió que COVID llegó, la pandemia, y tuvimos que parar la venta de tamales. Y cuando pasó eso también fue cuando yo y mi esposa empezamos a tener desacuerdos y tuvimos una separación en junio del 2020, con ella se regresó a estar con unas 2 semanas con su mamá. Luego ya regresó y estuvimos juntos, pero pues ya no fue igual. La verdad que eso me desanimó, así como dicen, me desanimó. Traté yo de buscar, bueno, eh, eh, pues mi manera de cómo em, superar lo que estaba pasando. Em, y fue cuando la mayoría de los jóvenes pues también empezaron a nada más trabajar y con eso, pues ya las oraciones ya no se hacían en el templo, se hacían por transmisión, pues se perdió mucho pues, ¿cómo decirlo? Esa experiencia, pues mística, o por no tener otra palabra, se perdió ese culto cuando se empezaron a hacer las transmisiones en la casa. Ya los jóvenes salían del cuarto para ver la transmisión. Y dejamos de hacer los tamales también. Y pues fue cuando cuando vieron que yo y mi esposa empezábamos a tener problemas, pues ellos también pues decidieron regresarse a sus lugares cuando nos quedamos yo y ella solos, sin jóvenes y con tener que pagar la casa, por decirles también que muchas de las veces nos quedamos sin gas en la casa. Me acuerdo que en una ocasión estábamos todos nosotros en pleno invierno, en pleno invierno y se nos acaba el gas para la calefacción y, y lo que hicimos es nosotros con la litera en donde se dormían mis hijos, hicimos como una casita, así, y pusimos sábanas alrededor de la litera y así como hicimos una abertura con las cobijas y ahí pusimos el heater portátil. Y ahí todos los 6 nosotros nos dormimos ahí en esa litera, ahí calientitos, pero afuera estaba un frillazo, bien helado, porque no había calefacción. Las jóvenes salían todas con sus chamarras, se veía hasta eh, el aire que uno despide cuando habla, se veía el vapor. Sí, varias veces que estuvieron un poco pesados en los batallones. Eh, de los jóvenes, solo supe de una de ellas que ya no pertenece a la iglesia. Eh, pero los demás, eh, pues desde entonces también ya empezaba, no sé si les afectó quizás también la noticia, porque cuando
Sí, ¿sí lo escuchan? Muchas gracias. Sí, saludos a todos. Sí me pueden escuchar entonces, right? Bueno, eh, continuando con donde nos quedamos, que eh, del grupo de los jóvenes, me contacté con una de ellas que había dejado la iglesia. Fue apenas unos meses atrás. Los demás que contaba yo del grupo, eh, eh, los demás que contaba del grupo no toma, pues después de que sucedió la noticia, pues salió la noticia de que había sido encarcelado Nazón. Eh, yo no tengo duda que les afectó a los jóvenes. Yo lo que veo que los que salen, pues están saliendo muchos son, pues quizás esté equivocado, pero eh, porque puede ser de toda etapa, de ancianos, de mediana edad, de jóvenes que han salido, pero cuando se trata de los jóvenes, en esta va a haber un cambio, aunque quieran o no, un cambio de comportamiento de los jóvenes que se verán en esa secta ahora será muy diferente, porque ahora con lo que sucedió hasta yo veo pues como cuando platicaba con mi hermana, me contaba ella de pues lo que hacía. Yo le decía pues sí, que empecé yo a vivir y a disfrutar mi libertad y porque tomo yo o me guste yo fumar, no por eso me haga una persona mala. Aquí en Vermont es legal el uso recreativo de eso, de fumar marihuana, entonces me ha ayudado mucho, incluso los doctores aquí han dicho que es bueno para muchas cosas, tienes ansiedad, depresión, todo lo que sea. Eh,
Entonces, yo le platicaba eso a mi hermana, que empecé yo a, pues, a vivir con libertad y sin temor. Y ella me decía que hacía lo mismo, pero que seguía creyendo en él. Pues según cuando uno pertenece a esa secta, le enseñan a uno que si uno no vive conforme a lo que él enseña, entonces no cree realmente en él. Entonces lo que veo yo ahora es mucho libertinaje aún dentro de esa secta. Muchos que le están diciendo ahora, como me acuerdo, uno de mis pastores, y yo me acuerdo mucho de él, Rubén Bautista, que estuvo también en Salt Lake. Me acuerdo en una ocasión él llevó una oración, un estudio bíblico donde habló él de Halloween y que no era una práctica para los hijos de Dios y que era del diablo y que no sé qué. Y ahora pues todos se dieron cuenta, como ministros hasta ahora, con cursos de disfraz, quién tuvo el mejor disfraz, quién se vistió mejor de diablo, quién se vistió mejor del Superman o de Batman. Entonces, una ridiculez. Es todo un show. Se ve ahí, han quedado expuestos los fanáticos que son, mientras que ellos querían decir, bueno, ir en contra de las demás iglesias y decir y contradecir. Y en ese entonces no respetaban a las demás iglesias y ahora quieren respeto, no. Entonces, eh, cuando sucede eso, pues pienso que muchos empiezan a decir, bueno, si él hace eso, pues, y si es hombre de Dios, pues yo también. Me decía ella que también, pues, había hecho esto, que también estaba tomando, que también esto, hasta estaban pensando en tatuarse. Entonces, dicen seguir ahí, pero no creen. Entonces, no entiendo yo. Yo pienso que veremos nosotros ese cambio de la juventud que será más libertina en esta nueva generación a comparación a la nuestra que fueron pues fueron más estrictos los padres y en parte pues yo pienso que ven ellos cómo les ha impactado todo esto. Eh, Les ha impactado a ellos esto que sucedió con su líder pedófilo Nazón. Eh, ya quieren ellos ser más flexibles y más parciales con la doctrina y decir, bueno, se permite hasta hermanos que había un Facebook post donde alguien se puso en la espalda un tatuaje y como ven, pues yo pues tengo tatuajes y pues ha sido yo en pleno ejercicio de la libertad que ahora tengo, sin tener que yo depender de nada, ni de ningún ser divino, ni de ningún Dios. Yo soy como todos ustedes, como todos ojalá que lo que diga Apocalipsis 2:2 sea cierto, que muchos de los de la luz del mundo me estén escuchando, que tengan ellos pues nada más, ocupen un poquito, un impulso, una palabra, un testimonio, un ejemplo, una anécdota para que dejen de creer, pues yo pienso que me quedo más pues no hay más que sentir satisfacción. Ojalá que sea cierto y sí estén escuchando y que pues sepan ellos que nosotros hemos encontrado la felicidad sin depender de hombres, hombres con miradas bastardas. Han llegado a ellos ser pues como decía yo escribí aquí lo que más o menos quería yo,
platicar con ustedes. Cómo ahora las cosas han cambiado con esta secta. Muchos se acuerdan de cómo hablaban en las oraciones, de cómo daban los textos que usaban para hablar en contra de los católicos, en contra de aquellos que, eh, pues, según nosotros, los idólatras que se inclinan ante las imágenes y todo. Lo que nosotros, lo que los de los de la luz del mundo, los de esa secta, dicen de los demás, han venido a ellos a hacer lo mismo, expuesto su fanatismo ante todo el mundo. Y les digo a todos los que de la luz del mundo me están escuchando, yo no creo en Dios, yo no creo en Cristo, yo no creo en la Biblia, pero miren este verso bíblico que les queda muy bien aplicados a todos y cada uno de ustedes. Sean sinceros o no, no me importa de que sean sinceros, de que lo hagan de todo corazón, que lo hagan creyendo en Dios, no importa. Ignorando la verdad no los justifica, porque ellos viendo la verdad la ignoran, la hacen a un lado, dicen no quiero aceptar, niegan la verdad. Entonces, sean sinceros o no, todos ustedes que tengan familiares en esa iglesia, no me importa que se ofendan, incluso ex LDM, mis compañeras que me escuchen y digan, no, la verdad es mi libertad de expresión. Ahora, a la luz del mundo les queda muy bien aplicado, les queda como un traje de un tailor, alguien que fue a un especialista en ser un traje, a eso como esos trajes que se ponía Samuel, bien brillosos, se acuerdan muchos, bien elegantes, de seda sin duda, como esos trajecitos que se ponían. Les queda bien este texto a todos los de la luz del mundo. Romanos capítulo 1, versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El Dios de la luz del mundo se llama Nazón Joaquín y es un Dios falso, porque él es un hombre falso, es un apóstol falso, como lo dice Apocalipsis 2:2. Pues yo por mi parte, pues hay mucho que platicar. Yo he regresado aquí, como digo, ex LDM, yo entiendo pues si no quieren dar su identidad, yo lo respeto, pero yo no, yo no voy a vivir en temor. Yo viví pues todos esos años que di mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi servicio para esta secta. Viví yo permitiendo a otros que me dijeran qué hacer, cómo pensar y cómo hablar. Viví mucho tiempo que la libertad es un lujo, es un privilegio que no se debe malgastar. Y con aquella libertad, como decía yo, siendo ejemplo para ustedes, que no tengan miedo. Cuando les digan, me acuerdo muchas veces que me decían, porque, qué bueno que me acuerdo. Yo como era el responsable del batallón aquí de Vermont, en Rutland, pues nunca hicieron el cambio. Cuando yo resigné, pues nunca enviaron a otro. Permítanme.